La mano de Dios, el clamor de los inocentes. En febrero de 1994, Emanuel y Emanuel publicaron en la Facultad de Medicina de Harvard una extensa revisión de lo que se había escrito a nivel mundial sobre estos temas y concluían lo siguiente: ninguno de los ahorros de costes particulares del final de la vida asociados a las directivas anticipadas, cuidados de hospicio o eliminación de cuidados inútiles son definitivos. Es más, todos apuntan en la misma dirección. El ahorro de costes debido a cambios de tratamiento al final de la vida no parece ser demasiado sustancial. La cantidad que puede ahorrarse reduciendo el uso de intervenciones agresivas para el mantenimiento de la vida en pacientes agonizantes es como mucho el 3,3% de los gastos sanitarios totales a nivel nacional. Esto en cuanto a los aspectos prácticos de la economía de la muerte. El rígido planteamiento utilitarista de los problemas difíciles bioéticos que actualmente domina el debate en temas sanitarios cae por su base, al menos en este punto crítico concreto. El tema de la inutilidad médica. Volviendo por un momento al tema de la inutilidad médica, hay dos significados del término generalmente aceptados: intervención sin efectos físicos en el paciente, lo que se conoce como inutilidad fisiológica, o sea, que no tiene el efecto que busca el que interviene. Intervenciones que tienen un valor demostrable, pero que terceros desinteresados consideran que no proporcionan un beneficio al paciente. En círculos bioéticos se suele denominar inutilidad normativa, pero de hecho es un juicio de valor. Por ejemplo, se puede prolongar la vida inconsciente con respiración artificial, pero el valor de esa vida está sujeto a debate, lo que nos lleva al escalofriante debate, de moda entre los pensadores de este sector, acerca del valor de la vida. En este clima plutónico, los intelectuales consagrados se introducen tratando de operacionalizar la calidad de vida. En pocas palabras, hay un movimiento concertado entre los cantamañanas bioéticos para elaborar un cálculo de lo que ellos llaman QALS, o sea, unidad de medida del valor de una vida dada. Han emprendido este proyecto, asignar unidades de QALS a cualquier vida dada, puntuando según el paciente sienta, lo disminuido que el paciente se vea como resultado de la enfermedad, cómo funciona en la vida normal, cuánto dolor padece y en qué medida se siente deprimido o infeliz como resultado de la enfermedad. Cada factor se mide con respecto a la importancia para el paciente, y con la suma se marca la puntuación. El medio alternativo de calcular los QALS es animar a los pacientes a que expresen la utilidad que atribuyen a la pérdida o ganancia de alguna función o capacidad específica, la llamada vía de apuesta general. En este sistema de puntuación, se le pueden preguntar a uno cosas como: ¿cuántos años de su vida está dispuesto a perder para vivir los restantes sin hospitalizar? ¿Qué sería capaz de abandonar para evitar ese estado? Teóricamente, algunas enfermedades e incapacidades son peores que la muerte. Se puede entonces puntuar al paciente por las respuestas que dé. El proyecto Análisis Coste-Utilidad. ¿Es esto suficientemente terrorífico para usted? Los economistas también han metido sus remos en este mar estigio. Han lanzado un proyecto con el inocente título de Análisis Coste-Utilidad. Es una variante del análisis coste-beneficio. Olvídese de la justicia y la autonomía y juguemos con el utilitarismo puro y sin rebajar. Aquí la utilidad se mide por los beneficios que uno extraiga por cada dólar invertido en cuidados médicos, o sea, cuántos años de vida, QALS, podemos salvar invirtiendo en un nuevo aparato. Los economistas aluden ahora a este asunto como años de calidad ajustados. Por ejemplo, si el empleo de una nueva medicación para el tratamiento de hipertensión sanguínea causa dolores de cabeza, letargo o disfunción sexual, esto tenderá a disminuir los años de vida de calidad ajustada. Y así, un nuevo cálculo de un año funcional con esta medicación bajará a 359 días en vez de 365. O para ponerlo en el escueto lenguaje matemático que tanto aman los economistas,
Consideremos esta expresión: dólares partido años de calidad de vida ajustada. Como ejemplo concreto, si la nueva medicación propuesta por la hipertensión añade 6 años de vida a la población de pacientes, pero los varones se vuelven impotentes y las mujeres sufren fuertes dolores de cabeza por su causa, entonces el beneficio calculado se debe revisar a la baja, o sea, 3,3 o 3,9 años, dependiendo de la importancia que la población paciente atribuya a estos efectos secundarios indeseados. Se tomará una decisión basada en esos cálculos. Siempre se utiliza la forma impersonal en estos casos. Se cambia la sintaxis para proteger al culpable sobre si la nueva medicación puede o debe utilizarse o no. Debo aclarar que, por el momento, no se ha tomado ninguna decisión importante en los Estados Unidos utilizando esta metodología, pero es una práctica común en Gran Bretaña. ¿No se estremece ante la aplicación de una fórmula matemática insustancial para determinar la vida o muerte de un enfermo? ¿No se pregunta dónde está la decisión individual? ¿Dónde está el doctor como paciente consejero? Pues eso. Bienvenido al tercer milenio. Nada se desperdicia. Una carta en la que se cuentan trabajos repugnantes. En 1987, 15 años después de haber dejado el Centro de Salud Reproductiva y Sexual, también conocido como Servicios a Mujeres, es decir, la mayor clínica de abortos del mundo occidental, recibí en el correo la siguiente misiva anónima. 9/10/87. Querido Dr. Nathanson, le escribo porque sé que usted ha cambiado de parecer sobre el aborto desde que trabajaba para usted en la clínica de la calle 73 a principios de los 70. Soy católica y sé que estoy pecando, pero todavía creo firmemente que las mujeres deben tener sus derechos reproductivos. Pero lo que está pasando en la clínica en la que trabajo me repugna hasta a mí. Están haciendo aquí muchos tratamientos de segundo trimestre y sé que usted hace poco redactó un documento, Eclipse de la Razón, sobre ello. Pero lo que usted no sabe es que ahora están tratando con algunos hombres de negocios acerca de vender el tejido y otras partes del feto. Les oí por encima hablar la semana pasada, e incluso están cobrando más por tejido cerebral que por brazos y piernas y otras partes. Como decía, creo que la mujer debe tener control sobre su propio cuerpo y por eso el aborto es correcto legal y moralmente, aunque conozco lo que diga la Iglesia, pero creo que vender estas partecitas está mal. No puedo decirle dónde trabajo porque me despedirían y necesito el trabajo y realmente creo que estoy haciendo un servicio a las mujeres, pero esto está llegando demasiado lejos. Postdata. Usted fue siempre un jefe bueno y correcto y un hombre honrado, y por eso, aunque no estoy de acuerdo con usted en el tema del aborto, todavía conservo un gran respeto por usted. El matasellos era de la ciudad de Nueva York y la palabra personal estaba garabateada a lo ancho de la solapa trasera del sobre. Alguien en algún lugar había captado a tientas y de manera incoada la primera intentona de deslizamiento por la escalera, reconocidamente muy transitada, que baja al infierno. Utilización de tejido fetal para curar enfermedades. En el número de noviembre de 1992 del generalmente bien considerado New England Journal of Medicine, aparecía un torrente de documentos científicos que emanaban de las universidades de Yale y McGill, el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Colorado y el Hospital Universitario de Lund, Suecia, afirmando que el tejido nervioso fetal humano había sido empleado con éxito para aliviar la enfermedad de Parkinson. En el tratamiento, se trasplantaba tejido fetal en el cerebro de los pacientes de Parkinson. Como era de esperar, esto hizo aflorar simultáneamente una enorme fuente de esperanza en las víctimas de esta enfermedad y sus familias. Actualmente hay 1 millón de víctimas de este trastorno en los Estados Unidos y un acalorado debate sobre la admisibilidad moral de utilizar tejido humano como medio para tratar enfermedades de terceros.
De lo que no se informó tanto era que el estudio comprendía tan solo 13 pacientes, un grupo tan pequeño que merece el calificativo de anecdótico. Y sin embargo, los investigadores concluyeron, sobre la base de esta escasa alícuota de sujetos experimentales, que una ulterior experimentación con el empleo de tejido fetal era no solo justificable, sino obligada. En los 3 años que han mediado no ha habido informes en la literatura médica general acerca del resultado final del tratamiento de esos pacientes, ni ningún informe sobre ulteriores trabajos en esta área. La ausencia de informes de seguimiento de estos y otros pacientes similares evocan, lamentablemente, la frenética corriente de interés que han despertado Madrazo y otros tras los informes de sus trabajos sobre los trasplantes de tejido en el cerebro de los enfermos de Parkinson. Aunque provocó una notoria mejoría inicial en su condición, al cabo de 1 año prácticamente todos los sujetos habían vuelto al estado de estatua viviente. Muchos neurólogos creen que esa mejoría inicial no es causada por alguna propiedad especial del tejido trasplantado, sino que por el trauma y la recuperación de la operación misma. Las heridas de las agujas de inyección estimulan temporalmente la producción de una sustancia neurotransmisora llamada dopamina, la sustancia que escasea en el mal de Parkinson, a cargo de las células y tejidos cerebrales que están recobrándose, creando así la ilusión pasajera de una curación. El paisaje de la historia de la medicina está plagado de curas milagrosas semejantes y de dolorosas decepciones. En mi propia especialidad, obstetricia y ginecología, el grave desorden llamado con frecuencia toxemia del embarazo es conocido desde tiempos de Hipócrates. Los informes entusiastas de éxitos en el tratamiento de esta enfermedad potencialmente fatal para la madre y el feto han incluido terapias racionales tales como la mastectomía, oofectomía, extracción de los ovarios de la madre, descapsulación de los riñones de la madre, trepanación, practicar un orificio en el cráneo de la madre y alinear a la mujer con el campo magnético terrestre con la cabeza apuntando al polo norte. La curación de la tuberculosis por el toque de un monarca evolucionó en lo que Ryan, en La plaga olvidada, describe como una ceremonia de vastas proporciones, y cuando Carlos II de Inglaterra estaba en el exilio en Holanda, su toque estaba tan solicitado que un buen número de tísicos murieron aplastados entre la multitud que se afanaba por tocarle. Resulta interesante ver que Samuel Johnson, un hombre de impresionantes credenciales intelectuales, fue uno de los últimos enfermos a los que tocó la reina Ana. La historia de la utilización de tejido fetal para curar enfermedades de adultos es larga y particularmente innoble. La narración más completa quizás sea la que se puede encontrar en la enciclopédica obra de McCullough. En 1910, Shattuck informó sobre el trasplante experimental de huesos de fetos de conejo en humanos, un estrepitoso fracaso. En 1928, Fischera trasplantó tejido pancreático de 3 fetos humanos en un varón de 18 años con diabetes, pero el receptor murió 3 días después por un coma diabético. En 1935, Selle publicó una serie de artículos describiendo su intento de revertir la diabetes en perros sin el páncreas utilizando fragmentos trasplantados de páncreas fetal humano, y en ese mismo año Willis informó sobre su experimento de trasplantes de tejido cerebral de fetos humanos en ratas. Tras repetidos fracasos, esta línea de experimentación fue abandonada en el cubo de la basura médica durante muchos años. Sin embargo, a finales de los 70, se empezó a informar de experimentos subvencionados por particulares sobre el uso de tejido fetal para el tratamiento de diabetes temprana en adultos. Muchos de los experimentos fueron financiados por la Fundación Kroc, cuya propia financiación corría a cargo de la cadena de hamburgueserías McDonald's. El resultado de esos experimentos fue de nuevo uniformemente decepcionante, y en 1986 se disolvió la Fundación Kroc.
Una parte significativa de los fondos remanentes, al disolverse, fue distribuida entre los investigadores en el campo de la experimentación de tejido fetal. Cuando se emplean tejidos de otro para suplir funciones deficientes de los propios, el tejido fetal es el más deseable porque provoca el menor rechazo en el receptor. Cuando se coloca tejido ajeno en el cuerpo propio, el sistema inmunológico trata de destruir el tejido extraño. En el caso de que se coloque tejido fetal, el sistema inmunológico reacciona solo débilmente y el tejido puede seguir funcionando durante semanas o meses. En el caso de trasplante de tejido cerebral fetal en un paciente de la enfermedad de Parkinson, el Medical Letter on Drugs and Therapeutic decía lo siguiente en 1993: no se han detectado serias complicaciones. Y algunos estudios indican que los injertos seguían en funcionamiento un año después e incluso más tiempo. Sin embargo, la mejoría asintomática era desigual, de un síntoma a otro, de un paciente a otro y de un centro a otro, y con frecuencia marginal. Típicamente, estos pacientes todavía tenían signos prominentes de Parkinson, y ninguno pasó a ser asintomático. Sin embargo, la mejoría sintomática era desigual, de un síntoma a otro, de un paciente a otro y de un centro a otro, y con frecuencia marginal. Típicamente, estos pacientes todavía tenían signos prominentes de Parkinson, y ninguno pasó a ser asintomático. Quedan muchas preguntas sin responder sobre esta técnica. No obstante, los defensores de la experimentación con tejido fetal siguen alborotando, no solo por su potencial poder de curar el Parkinson, sino también en el tratamiento de muchos otros desórdenes neurológicos para los cuales no hay por ahora un tratamiento satisfactorio: embolias, paraplegia, enfermedad de Alzheimer, esclerosis múltiple, parálisis cerebral, etc., así como la diabetes. Ya en 1985, el Dr. Kevin J. Lafferty, de la Universidad de Colorado, trasplantó tejido pancreático fetal en 3 adultos diabéticos con un resultado uniformemente negativo, y no se han podido ver mejoras significativas en los últimos 10 años. Por otra parte, ya parece claro que esta tecnología requiere tejidos de fetos recién abortados. En lo tocante a la diabetes, el feto debe ser abortado entre las 14 y las 20 semanas si se quiere que el tejido pancreático extraído del feto sea adecuado y funcional. Hay en este país aproximadamente 1,4 millones de diabéticos que necesitan insulina, y se necesita el tejido de 8 fetos para reponer el páncreas deficiente del adulto que padece diabetes. Y así necesitaríamos abortar 11,2 millones de fetos al año en el período entre 14 y 20 semanas para tratar a todos los diabéticos de los Estados Unidos que necesitan insulina. Actualmente se abortan aproximadamente 120.000 fetos al año en este período del embarazo. ¿De dónde salen los otros 11 millones de fetos restantes que hace falta sacrificar para este fin? En lo que respecta al tratamiento de enfermedades neurológicas, como se señalaba anteriormente, hay aproximadamente 1 millón de enfermos de Parkinson en este país. Además, hay por lo menos 1 millón que sufre la enfermedad de Alzheimer, 1 millón de pacientes con parálisis cerebral, varios millones de víctimas de embolia y parapléjicos, así como entre 250.000 y 350.000 con esclerosis múltiple. Así tenemos por lo menos 4 o 5 millones de pacientes potenciales a la espera de la terapia del tejido fetal para sus males neurológicos. Teóricamente, para obtener tejido nervioso y cerebral adecuado para cada paciente, debemos abortar 4 fetos entre 9 y 12 semanas. Pero como entre un 10 y un 20% del tejido obtenido debe ser desechado por contaminación bacterial, en términos prácticos, debemos abortar 5 fetos entre 9 y 12 semanas para tratar a cada paciente de enfermedades neurológicas con esta tecnología. En resumen, tendríamos que abortar entre 15 y 20 millones de bebés para cosechar el tejido suficiente para tratar esta aparentemente interminable lista de espera. Ahora abortan aproximadamente
800.000 bebés al año en este periodo de embarazo. ¿De dónde salen los otros 14 o 19 millones de fetos? Y con el advenimiento de la RU 486, la píldora del aborto, probablemente el 50% de las mujeres se decantarán por el aborto médico. Estos fetos están ya muertos cuando se expulsan y no tienen ninguna utilidad para trasplantes. Por tanto, se deben doblar todas las cifras citadas cuando se generalice el uso de la RU 486. Un planteamiento repugnante: la transacción de tejido fetal humano. La respuesta, por supuesto, es tan simple como repugnante. Tendremos que comprar e importar inimaginables cantidades de tejido fetal humano de países del tercer mundo. Empresarios de Estados Unidos y Europa Occidental inundarán África, el subcontinente indio y América Central y del Sur, y animarán a las mujeres a quedar encinta 3 o 4 veces al año con el solo propósito de que vendan su tejido fetal. La venta de tejido humano está prohibida en los Estados Unidos, pero esas lindeces no se observan en muchos países subdesarrollados. Y aunque la importación de esos tejidos fuera prohibida, se puede estar seguro de que la sola desesperación económica y médica bastaría para desencadenar una vasta operación de contrabando. Ahora mismo no podemos impedir que entren en el país cientos y miles de toneladas de cocaína, por no mencionar cientos de miles de inmigrantes clandestinos. Ya en abril de 1993, la clínica Samsung anunció que planeaba importar tejido fetal de Rusia. Por desgracia, no se revelaron los detalles financieros de la transacción propuesta. En lo tocante a los beneficios potenciales y económicos de esta tecnología, piénsese que el desplazamiento de tejido cerebral fetal en un paciente de la enfermedad de Parkinson no es algo tan sencillo como pinchar una aguja en el cráneo del paciente e inyectar las células. Primero, se debe explorar a los pacientes adecuados para esta técnica. Los médicos, enfermeras y técnicos de laboratorio necesarios en esta fase de la operación están todos bien pagados. Entonces, se deben efectuar los abortos, 5 por cada paciente a la espera del trasplante. Y por supuesto, los médicos abortistas y personal de clínicas y hospitales reciben el pago de sus servicios. Un técnico que espera junto a la mesa donde se aborta tiene que congelar inmediatamente, también se le paga, y entonces se tiene que transportar el tejido a un laboratorio adecuado, donde otro técnico examinará al microscopio todo el tejido fetal y extraerá las neuronas fetales, células nerviosas, apropiadas para el trasplante. Este técnico está especialmente bien pagado, ya que se trata de un trabajo crítico y tedioso. El tejido es entonces procesado y preparado para el trasplante mismo, otra costosa operación. Mientras tanto, preparan al paciente para el trasplante médico, enfermeras, auxiliares de enfermería, personal de mantenimiento, asistentes sociales y consejeros para el paciente y su familia. Todo ello figurando como partidas elevadas en los libros de cuentas. El trasplante mismo puede efectuarse por guía con escáner CT, una técnica especial y muy cara de rayos X, a cargo de un neurocirujano que no sale barato, enfermeras especialistas de quirófano y técnicos de rayos X, quizás la fase más costosa de la tecnología, con el concurso de un anestesista, más dólares. Se traslada entonces al paciente a un área de recuperación donde le atienden enfermeras y médicos especialmente preparados para advertir efectos adversos del tratamiento y para saber cómo se solucionan, más dólares aún. Finalmente, se debe observar al paciente a corto y largo plazo para comprobar la eficacia del procedimiento, cualquier efecto negativo a largo plazo, alteraciones de personalidad, hemorragias cerebrales, infecciones cerebrales, etc., que suponen de nuevo un sustancial desembolso monetario. El paciente puede necesitar un segundo trasplante si el primero no alcanza la pequeña área designada, y la lista se repite. ¿Cuánto costaría uno de esos procedimientos?
Pongamos $50,000 de entrada y entonces multipliquémoslo por 5 millones, el número de sujetos potenciales para un trasplante de tejido cerebral fetal en lista de espera, de un total de $250 millones. Y todavía no hemos empezado a hablar de los números de los trasplantes pancreáticos fetales para diabéticos. Los trasplantes de médula e hígado utilizando tejido fetal o los trasplantes de células troncales de feto a feto en el útero para fetos que genéticamente van a sufrir el síndrome de Hurley, una anomalía del tejido conjuntivo, anemia de células falciformes y un buen grupo de enfermedades de transmisión genética que podrían tratarse con trasplante de células troncales de un feto a otro. ¿Es este un destino razonable de recursos limitados, sobre todo teniendo en cuenta la dudosa eficacia de esta tecnología? Claramente no. Y sin embargo, con la misma claridad se da un fuerte incentivo para que se apruebe el procedimiento, beneficiándose todo el mundo implicado en el proceso, desde el abortista al asistente social. Resulta absurdo creer que una prohibición de la comercialización del tejido social A. eliminaría el afán de ganancias con esta tecnología. B. reduciría la demanda de esta tecnología. Y C. de golpe, sanearía la ética de esta tecnología. Si no se puede comprar ni vender el tejido, entonces es claramente un procedimiento aceptable éticamente. ¿Es el aborto éticamente más aceptable si el abortista o la clínica renuncian a cobrar? Si necesitamos más o menos 12 millones de cadáveres fetales en el periodo entre 14 y 20 semanas para tratar a todos los diabéticos del país con trasplantes de tejido pancreático fetal, ¿por qué íbamos a desperdiciar lo que queda del feto? Después de todo, solo hemos extraído un pequeño órgano para este tratamiento. No desperdicie lo que no quiere. ¿Por qué no trasplantar piel fetal a los quemados o pelo fetal a los calvos? No hay ningún mandado que limite la terapia de trasplante fetal solo a los enfermos e incapacitados. ¿Por qué no proporcionar a quienes tienen un libido menguante un trasplante de gónadas fetales? ¿Qué tal si damos dientes fetales a los desdentados? ¿Por qué no un trasplante rutinario de un órgano fetal nuevo y fresco para un adulto que se está volviendo senil? En último extremo, después de la cosecha de órganos, nos quedarían millones y millones de kilos de cadáver fetal, músculo, cartílago y tejido conjuntivo. ¿Por qué no utilizar esta fuente inimaginablemente rica en proteínas y otros nutrientes para alimentar a los desahuciados, para exportar al tercer mundo, de donde procede en su mayor parte, y alimentar a las víctimas del hambre? Sin duda, esto no sería canibalismo, ya que los defensores del derecho a abortar insisten en que el feto no es una persona ni un ser humano viviente. Constituiría, desde luego, un uso del tejido fetal más convincente desde un punto de vista moral que, pongamos por caso, la reposición del pelo. Y tal como actualmente se demuestra, el tejido fetal sería mucho más eficaz como remedio del hambre que lo que parece ser para curar enfermedades. Las expectativas de beneficio real, al menos único y sustancial, de la investigación sobre terapia con tejido fetal son lo suficientemente tenues como para hacer que uno se pregunte por los motivos de quienes la defienden. Como ya se ha dicho, sí se puede hacer dinero, como también se puede hacer dinero con otros procedimientos médicos de alta tecnología caros, pero de dudosa eficacia. Pero basta para explicar todo el cacareo que se han montado en un intento tan intrínsecamente horripilante, tan verdaderamente horripilante que uno sospecha que el horror debe ser parte del motivo, el horror o al menos la emoción de eliminar otro tabú. ¿Existe un afán por lo grotesco? Es imposible separar el tema del aborto del tema de la utilización del tejido obtenido gracias a él.
Si los médicos alemanes hubieran recolectado tejidos vitales y órganos de los 6 millones de víctimas judíos del Holocausto y los hubieran empleado para salvar a soldados alemanes gravemente heridos, ese efecto bueno no habría mitigado de ninguna manera el horror ni habría excusado los asesinatos. Entre agosto de 1942 y mayo de 1943, bajaron a los prisioneros varones del campo de concentración de Dachau a una piscina helada para recoger información sobre la hipotermia que pudiera ser potencialmente útil para el diseño del vestuario y equipo de los soldados alemanes en temperaturas extremas. Se mantuvo a estos sujetos de investigación hasta 7 horas en el agua helada, y un tercio de los sujetos murieron durante los experimentos. El doctor Joseph Mengele, de 1943 a 1945, realizó experimentos con gemelos, enanos y otros prisioneros con anomalías genéticas variadas, y se amasó un considerable conjunto de datos con estos experimentos. Dejando a un lado el tema del diseño científico de los experimentos, seriamente defectuoso en su mayor parte, y la validez y fiabilidad de las conclusiones extraídas con estos datos, frágiles en el mejor de los casos y muy poco de fiar en el peor, el modo de llevar a cabo los experimentos y la recogida de datos estaba tan irreparablemente viciados que la conciencia ordinaria prohíbe la utilización de esos datos. Así, por ejemplo, en marzo de 1988, Lee Thomas, jefe de la Agencia de Protección Ambiental, suprimió de un informe la agencia relativo a un determinado gas tóxico, todo dato adquirido por los nazis en experimentos con gases tóxicos sobre sujetos de los campos de concentración. En todo artículo que trata sobre la eficacia de trasplantes de tejido fetal, hay siempre un abortista que figura como coautor. Más aún, no hay duda de que la utilización médica de tejido fetal hará que aumente el número de abortos, incluso sin tomar en consideración la posibilidad real, por otra parte, de las granjas fetales del tercer mundo. Ha sido experiencia mía basada en 75.000 abortos, que una gran parte de las embarazadas sigue con dudas hasta la misma puerta de la clínica abortista. Esto cuenta para el éxito que tienen los consejeros callejeros en disuadir a tantas mujeres de entrar a las cámaras del aborto. Si los consejeros abortistas pueden jugar la carta del altruismo, este aborto no será en vano. Vamos a procurar que los tejidos de este feto salven otras vidas. Seguramente el número de mujeres que consientan el aborto aumentará. Hay que poner remedio a estos infames experimentos. El ser humano es un fin, no simplemente un medio. Este principio de la ley judeo-cristiana no deja de ser menos válido por el hecho de que tejido fetal puede tener un buen uso en investigación e incluso en el salvamento de vidas humanas, del mismo modo que los relevantes datos que se obtuvieron sobre la sífilis no justifican el infame experimento de Tuskegee, ni tampoco se puede justificar el experimento Willowbrook por la valiosa información recolectada a partir de la inyección deliberada de virus de la hepatitis a retrasados mentales. La Ley del Hijo de Sam, del estado de Nueva York, prohíbe a los delincuentes de clase A sacar beneficios de su actividad criminal. Por ejemplo, lo que un criminal saque de la venta de un libro sobre el crimen revierte en el juzgado y, en última instancia, en la familia de la víctima. En resumen, el agente del delito pierde todo derecho a un beneficio que proporcione ese delito. De modo semejante, puede que una madre no pueda vender su feto abortado, pero eso no será obstáculo para sacar otros beneficios económicos disfrazados como parte del procedimiento, precisamente lo mismo que sucede ahora con el mercado libre de adopciones. Más aún, la prohibición de la venta o negación con este tejido no santifica a priori esta tecnología. Hay aquí otros intereses egoístas en juego, por ejemplo, la concepción de un niño con el mero propósito de abortarlo y recoger sus órganos vitales para su trasplante a otro hijo de la misma madre. Esto no carece de precedentes. Por citar solo un ejemplo, está el caso Ayala en California.
en el que una pareja de mediana edad con un hijo muriendo de leucemia concibió otro hijo con el solo propósito de extraer la médula ósea del recién nacido para trasplantar al hijo enfermo. Se realizó con éxito. El tejido cerebral fetal es primitivo y relativamente indiferenciado. No deja de ser razonable adelantar que proliferarán los trasplantes de ese tejido en cerebros de adultos, produciendo cambios mentales en el cerebro original. Esta posibilidad está admitida y defendida por los que abogan por ese procedimiento, como Mao Wald. Mejor vivir con la identidad parcial de otro que no vivir en absoluto. La vida es el valor más fundamental del que depende la identidad misma. ¿Por qué no seguir entonces por caminos más prometedores y éticamente menos perturbadores con los que promover este dogma esencialmente utilitarista? Un nuevo fármaco, el Depranil, se ha revelado prometedor en el tratamiento del Parkinson. El fármaco se desarrolló originalmente en Hungría durante los años 60 como un antidepresivo. Anula la acción de una enzima del cerebro que descompone la dopamina, que escasea en los enfermos de Parkinson. Las primeras pruebas han sido, por decirlo menos, propicias. Asimismo, se ha identificado el factor neurotrópico del glial celuderivado, GDNF, como un tónico que revierte el curso natural de las enfermedades neurodegenerativas. Esta sustancia es muy prometedora para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. El Dr. Ladinen, en Suecia, ha estado destruyendo neuronas hiperactivas en una reducida superficie del cerebro llamada el pallidum y declara una proporción de éxito en la línea del 80 al 90% en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. El Dr. Roger Godden, un investigador de la Universidad de Edimburgo de Escocia, anunció hace un año que había extraído ovarios de fetos de ratón. Los había trasplantado en ratones adultos y había probado que los óvulos podían fecundarse en el ovario fetal y desarrollarse hasta llegar a ser un ratón normal. Señaló además que no veía ningún obstáculo significativo para la realización de la misma prestidigitación biológica en humanos, o sea, utilizar ovarios fetales de fetos abortados como fuente de óvulos para ser fertilizados con el procedimiento de la fecundación in vitro. Pronosticó que esta tecnología podría practicarse en seres humanos en 3 años. En un editorial de Fertility and Sterility, Schussman y Schenker, que trabajan en Tel Aviv, se adherían con entusiasmo a esta grotesquería biológica. Pero hasta la rama más ultraliberal de la comunidad bioética estadounidense reaccionó con indignación y consternación. George Annas, un ético y jurista de la Universidad de Boston que normalmente está abierto a los proyectos más irreflexivamente orgatianos, gritaba figuradamente: «La idea es tan grotesca que resulta increíble. Una cosa es querer tener un hijo, pero hay límites. ¿Dónde están? ¿De dónde vienen?» La mano de Dios, el clamor de los inocentes. El siniestro mundo de la industria del asesinato de inocentes a través del testimonio de conversión del Dr. Bernard Nathanson. La exposición del satánico mundo del aborto, de la voz del autor de 75.000 abortos, quien, aferrándose de la mano de Dios, ha saltado a la vida en la Iglesia Católica. El poder de la evidencia científica y la oración, unidos en este excepcional testimonio de horror y redención. La mano de Dios, el clamor de los inocentes.